Si quieres conducir cómodo por la ciudad o prefieres una vida todoterreno, el Suzuki SX4 renueva el plan PIBE y con el más completo equipamiento. ¿Lo vas a dejar escapar? Suzuki SX4 con plan PIBE y 3 años de garantía, de mantenimiento y de asistencia en carretera desde 12.320 euros. Todo lo que necesito. Hola amigos, llega el buen tiempo y en Motor en V renovamos nuestra apuesta por el deporte sobre 4 y sobre 2 ruedas. Sobre 4 ruedas con el Rally de Santander Cantabria, la segunda prueba del Campeonato de España que se disputó el pasado fin de semana y en la que triunfó el canario Luis Monzón, que es preámbulo además de la primera prueba que se va a disputar en Galicia de este campeonato, el Rally Rías Baixas, la próxima semana. Después nos fuimos también hasta Oporriño, allí se celebraba una prueba del Campeonato Gallego de Trial. Y por último, les vamos a presentar el buque insignia de la marca Mercedes, el Clase S. La tercera prueba del Campeonato Gallego de Trial se disputó en Oporriño, organizada por el Motoclub Ría de Vigo, que reunió un plantel de casi 50 pilotos para los que había marcado 8 zonas que se debían pasar 3 veces. En la falda del Monte de Arrisca, alrededor de una cantera y sobre una gravera, se montó el parque cerrado, donde destacaba la ausencia de Ángel Eirós, el líder en TR3 más 35, lesionado el día antes de la prueba. Antes del comienzo, veíamos a la familia Alonso concentrada con sus Sherco, también al campeón de España Gabriel Marcelli con su Gas y a Martín Riobó que mostraba su nueva Osa 125. Las clásicas seguían mostrando su brillo especial en el paddock de salida. 4 categorías convocadas, más la de clásicas, sobre un terreno que los días previos había recibido mucha agua, aunque, en cambio, el día de la carrera transcurrió casi sin que apareciese la temida lluvia, por lo que las zonas se quedaron algo cortas de dificultad, lo que se reflejó en la igualdad de las penalizaciones. Predominó la piedra y la arena, algo habitual en los triales que se celebran por la granítica zona de Porriño, mientras que el recorrido interzona se abrevió al máximo al disputarse el trial por entero en una finca particular. Comenzaron las hostilidades las motos clásicas, este año muy menguadas al coincidir calendario con el trial general. Así que Mundo Ormelo no tiene demasiados problemas para imponer su veteranía frente a César Méndez y Eloy Requejo, que completan la terna. El de Aldán acabó con una tarjeta de 16 puntos. Pues muy bien, el sitio nuevo y estuvo bastante bien. Quiero decir, un poquito fáciles y tal, pero bueno, porque el tiempo también acompañó a que estuviera así. Si no, hubiera variado mucho la puntuación, pero estuvo muy bien. Además, un sitio tal, con pado amplio, estuve bastante bien. Además, las zonas eran bastante buenas para la moto clásica y nada, se dio bastante bien. En TR4, que este año se muestra como una categoría de consenso a la que llegan pilotos de diferentes edades, sexos y condiciones, la igualdad fue predominante en toda la clasificación. Las chicas se encontraron a gusto y tanto Laura de la Iglesia con 8 puntos en su cartulina como Verónica Miguens con 7 quedaron en la zona media de la clasificación. Bien por las chicas, cada día más integradas en el mundo del trial. Martín García y Javier Acosta empataron con 5 puntos en su cartulina por el segundo lugar, que finalmente se llevaría Costa. Mientras, el vencedor, con un inapelable recorrido sin poner ningún pie, fue José Luis López, el piloto de Guimaró Motor, que va de menos a más y que se aprovechó de la ausencia del líder Yago Armesto para conseguir 25 puntos en su casillero y desbancarlo.
vin un trial moi ben preparado e tal, pero moi fácil as zonas nas cuales teria que haber un pouquiño máis de dificultade, porque xa da nosa categoría as zonas se tes un fiasco, tes un pé, entonces relega o terceiro ou cuarto posto tranquilamente. O trial do resto, pues, moi ben, e unha zona impresionante e moi ben marcadas, pero moi, para mí, moi fácil. La categoría de los veteranos es una de las más competidas y si no está el líder natural, Ángel Eirós, lesionado un par de días antes de la carrera mientras entrenaba, todavía más. Aquí hay muchos gallos, como Super Mario Vázquez, el piloto de Entrimo, asiduo a los puestos destacados, o como Juan Lumbreras, que con 11 puntos acabó cuarto. Pero el que progresa adecuadamente es José Barros, el coruñés de Culleredo, que va más en cada prueba y que con solo 9 puntos en su tarjeta se subió al podium de Porriño por primera vez. Pero la guerra fratricida fue entre los dos pilotos del Club Motociclista Teo, Carlos Valdomar y Javier Neo. Valdomar empezó mal con 4 puntos en la primera vuelta y Neo aprovechó muy bien esa ventaja administrándola hasta el final. Solo un punto menos que Valdomar daban a Javier Neo el primer triunfo del año y de paso, sin Leiros, el liderato de la categoría. Estes puntos veñen moi ben de cara ao campeonato. E nada, un trial bonito, quizá un pouco fácil, entonces va a ser moi tenso, pero, bueno, a mí gustoume, entretenido. Estou moi contento porque é a miña primeira vitoria. Estou un pouco nervioso aínda porque non contaba un trial donde quizá un pouquiño fácil, donde pos un pé ou dous e ao mellor pues, estropeas o trial, non? Entonces vas un pouco tenso sempre todo o trial, non querendo botar un pé. E a primeira volta saleume ben, a segunda puxen un pé e na terceira entro cansancio e os nervios pois puxen 3 pés que pensei que perdera o trial aquí con o meu amigo que teña aquí ao lado. Pero bueno, aí por un pelo, por un punto, pois creo que, bueno, saleu ben e estou moi contento. A todo esto hay que decir también que la categoría de Seareiros para debutantes comienza a dar sus frutos. En las zonas de Porriño pudimos ver varios futuros pilotos animándose a probar en esto del trial. También vimos una buena representación de jueces, como Ángel Casales, al que no se le podía negar experiencia en el tema. Subiendo un peldaño más en las categorías, vemos como en TR3 Junior, Alain Damil pagó el pato de una primera vuelta muy mala, que le relegó a la cuarta plaza al joven piloto de Mondoñedo. Héctor Castelo tampoco comenzó bien, con 9 puntos en la vuelta inicial, que le lastraron el trial, aunque sus 2 últimas vueltas le sirvieron para subirse al podium en la tercera plaza. Había mucha expectación por ver a Martín Riobó con nuevo material llegado de Osa, y el Daldán estuvo entonado, consiguiendo un segundo lugar muy trabajado. Pero el que pasa por esta categoría sin despeinarse es Gabriel Marcelli, el campeón de España, que sobre la Gas hizo un trial impecable, sin poner ningún pie en las 24 zonas. Y sobre todo, dando a su pilotaje esa calma y seguridad que caracterizan al chaval de Rosal. Marcelli está cogiendo mucha confianza en sí mismo y eso se nota en su pilotaje. Este trial fue bastante fácil, pero bueno, el terreno casi no había tierra, era trozos de piedra, ya que esto es una cantera. Y bueno, me salió bien, intenté no cometer ningún fallo y es una pena que sea una finca privada y no se pueda venir a entrenar más.
Arriba de todo en el trial gallego están este año los pilotos de TR2. Para ellos, el paso por las flechas azules tuvo algo más de dificultad y se notó en sus tarjetas. Alberto Borrajo cerró la categoría con 39 puntos. La cuarta plaza fue para Carlos Miguel, al que vimos pasando algún apuro en una de las zonas del recorrido antes de firmar el cuarto puesto. Apuros pasó también el mochilero de Carlos Alonso, el pequeño del clan que se atascó en algún paso e hizo que se enterase todo el mundo. Con 23 puntos firmó la tercera plaza. Esta vez se le coló por delante Javier Piñeiro, con un punto menos en su tarjeta. Y el vencedor de la categoría fue el mayor de los Alonso, José, que a pesar de cargarse en la primera vuelta de puntos, supo serenarse y le vimos realizar verdaderas exhibiciones sobre las rocas de Porriño para proclamarse vencedor de esta prueba con 19 puntos de penalización. El trial me salió bastante bien, tuvimos suerte también por la lluvia, llovió solo 10 minutos, estuvo bastante bien y no era muy difícil, zonas... A ver, un poco aquí, estas zonas de aquí tenían piedra suelta y resbalaban, pero bueno, bien y contento del resultado. Ahora con esta victoria me pongo primero en el campeonato y bien, contento. Tendrá que pasar un mes, concretamente hasta el 30 de junio, para que volvamos a ver a estos pilotos en acción. Será en Entrimo, la capital orensana del trial. Mercedes nos ha mostrado la última generación de su buque insignia, el Clase S, que llegará al mercado en el mes de julio. La gran berlina alemana, con sus 5,12 metros en versión corta, que se alargan hasta los 5,25 en la limusina, presenta un aspecto elegante y lujoso, aunque no haya avanzado mucho estéticamente. Lo que sí tiene el Clase S son todos los avances tecnológicos de la marca alemana, y para poner un ejemplo que dé luz a este hecho, podemos decir que es el primer coche sin bombillas del mercado. Adiós al halógeno y bienvenido el diodo luminoso, conocido como LED. Hasta 500 de estos dispositivos conforman todo su espectro de luces, desde focos y pilotos hasta la iluminación interior. Tampoco faltará caballería en un coche de 2 toneladas de peso, ya que habrá un motor de gasolina de 455 caballos para el S500, un turbodiesel de 258 para el S350 BlueTech y 3 opciones híbridas de 231, 333 y 442 caballos de potencia. De la casi segura versión AMG todavía no sabemos nada. Este modelo, para ejecutivos agresivos, nos parece una maravilla por toda la carga tecnológica que posee. Sería necesario un programa entero para explicarlo, pero para muestra un botón. Vemos el sistema de Road Surface Scan, que es capaz de anticipar las irregularidades del terreno mediante radares y cámaras estereoscópicas y hace que las suspensiones las copien para que la carrocería permanezca estable. Ni siquiera en los resaltos típicos de urbanizaciones se perturba el equilibrio dentro del habitáculo. Mercedes presume de haber creado la berlina de lujo más avanzada del mundo, aunque no sabemos si en estos tiempos de crisis se encontrarán muchos clientes. ¿O sí? La escudería Rías Baixas presentó esta misma semana la 49 edición de su rally, prueba que se disputará el próximo fin de semana a lo largo de los días 31 de mayo y 1 de junio.
Será la tercera cita del campeonato, que comenzó en Canarias y tuvo su segundo capítulo la pasada semana en Cantabria, tal y como vemos en nuestro programa de hoy. El presidente de la escudería organizadora, Fernando Mouriño, nos daba algunas de las claves de esta prueba, que se ha visto en aprietos para completar su presupuesto. La verdad que fue el poner en marcha esta edición muy complicada, porque de alguna forma empezaron a fallarnos sponsors menores. Después, por parte de nuestro concello, pues vimos reducido el presupuesto a la mitad con respecto a la pasada edición. Y a última hora, la semana pasada, sabemos que con mucho esfuerzo por parte de directivos de Vodafone, que siempre están defendiendo nuestra prueba, ha sido imposible que Vodafone en esta ocasión esté con nosotros, y eso pues nos ha puesto un poco pues contra las cuerdas, ¿no? Lo cierto es que el recurso que nos quedaba, como siempre, pues son las instituciones, bien ellas o bien que nos abrieran alguna puerta que les es mucho más fácil que a nosotros. Y la verdad que por parte de la Xunta de Galicia, a través de la Secretaría de Salud y Deporte, y lo mismo por la Diputación de Pontevedra, pues hemos encontrado un apoyo incondicional, porque desde un principio nos dijeron claramente que el rally tenía que hacerse por encima de todo y que había que hacer lo que había que hacer para ponerlo en marcha una vez más. Entonces, bueno, pues como podéis imaginar, súper agradecidos y bueno, esperando que se realice el rally y poderle devolver de alguna forma pues a nuestra provincia, a Galicia en general y a los aficionados y practicantes de este deporte, que son los protagonistas de verdad, pues rías bajas de los de verdad, rías bajas de los de siempre. La segunda prueba del Campeonato de España de Rally se disputó en tierras cántabras con el 35 Rally Santander Cantabria, que tuvo una inscripción de medio centenar de equipos, encabezados por el líder del certamen, Luis Monzón, que esta vez salía con un auténtico mini World Rally Car, con los nuevos Suzukis oficiales de Pinges y Anchustegui, ahora con mejores prestaciones, con los hermanos Vallejo, que debutaban este año en el campeonato con nueva decoración en su Porsche, también con Chevy Pons al volante de un Mitsubishi decorado de ACSM, además de la aparición del Renault Megane RS de Karchat y el Mini de Óscar Pereiro. Pero Cantabria amanecía el sábado bajo la lluvia, con carreteras muy complicadas que hacían difícil la elección de neumáticos. Y ya en el primer tramo de Villanueva Llueva, que hacía honor a su nombre, la lluvia puso líder a Surayen Pernía, conocedor del terreno. Chevy Pons y Jonathan Pérez confirmando el dominio de los Mitsubishi en esas condiciones. Monzón, Jonathan Pérez y Pernía se repartían los triunfos en las 6 pasadas de esta primera etapa, siempre sobre agua, con las calzadas muy sucias en el segundo y tercer bucle. Y quizá por esto, en el quinto tramo empezaban a suceder cosas, como la salida de carretera de Mantecón sobre su cada vez más afinado Volkswagen Polo. Un tramo después de Enrique García Ojeda con el Citroën DS3 de autogomas cuando era séptimo en la general y que obligaba a neutralizar el tramo. Lo último fue el pinchazo del líder del rally, Jonathan Pérez, que en Meruelo se dejaba más de 3 minutos cambiando la rueda en mitad del tramo. Pinchamos y bueno, se esfumaron todas las opciones de hacer una buena carrera. Creo que estábamos corriendo mucho, pero tampoco con algún riesgo, pero pocos. Íbamos bien, contentos y se jodió todo. Salió mal y pinchamos y ahora a intentar mañana volver a coger un ritmo alto y a ver si cogemos algún punto de cara a la siguiente carrera. En la tercera pasada por Meruelo era Surayen Pernía el que perdía el liderato, que fue efímero. Con Monzón y Pons separados por solo 11 segundos, el canario hacía un rally a la expectativa, apretando poco a poco, ya que Vallejo era cuarto con muchos problemas con los neumáticos, además de correr mermado físicamente por una gripe. Pero el resto de los pilotos gallegos no lo hacían mal, ya que Alberto Meira se iba encontrando a gusto con su Mitsubishi, montando los habituales Pirelli, y recuperaba posiciones hasta llegar a la quinta plaza por delante del Suzuki de Vinges y de Víctor Senra, penalizado con 30 segundos en este último tramo de la primera etapa.
Cohete Suárez se mantenía segundo en 2 ruedas motrices, con el Fiesta de ACSM, justo por delante de su compañero Alex Pais, que completaba el top 10 del rally. Tomás abre larga 10, se cierra 4 rápida buena y 20, izquierda 4 rápida buena, con derecha 5 y 40, derecha 4 aguanta, con izquierda 2 redonda. La verdad es que ha sido un día duro, muy cambiante en el tiempo y hemos acertado algunas veces con las ruedas como en esta sección y en la segunda no. Entonces bueno, hemos ido ahí un poco manteniendo la calma, aunque había momentos que cuando nos metían bastante pues nos tocaba un poco la moral, pero bueno, estamos aquí y contentos. Las asistencias trabajaban a destajo para dejar los coches listos para la siguiente etapa. La segunda etapa constaba de 4 tramos con 2 pasadas a San Roque Villacarriedo de más de 26 kilómetros y otros 2 a Barcenilla La Canal, mucho más corto. Chevy Pons, con el Mitsu movido a bioetanol, apretaba a un Luis Monzón que es un maestro administrando cronos sobre un terreno que seguía estando delicado. Alberto Meira comenzaba también a apurar sus opciones, instalado en la 4ª plaza, por delante de Vinges, que demostraba que el nuevo Suzuki es mucho más efectivo, mientras Pernía seguía a la expectativa de un podio. En el penúltimo tramo, Víctor Senra volvía a penalizar y perdía otra posición, pero todavía quedaba un último golpe de efecto, cuando Luis Monzón había ganado ya el rally y tenía a Chevy Pons en la segunda posición. El copiloto del catalán cometía un error en el último control horario y era penalizado con 5 minutos que lo hundían hasta el 8º puesto de la clasificación. Pernía subía así hasta el segundo lugar y Meira lo hacía como tercero, con Vinges, Vallejo y Senra a continuación. El piloto canario conseguía así su segundo triunfo y se destaca como líder del nacional. La verdad es que muy contento porque la cosa estaba muy complicada y no pensaba que íbamos a poder ganar y incluso a terminar, ¿no? Porque en un rally de estas características nunca sabes cuándo la vas a liar y en ese sentido el rally de Cantabria ha estado este año de los más difíciles que he corrido en mi vida, ¿no? Alberto Meira llega como segundo del campeonato al rally de su casa, la prueba en la que ganó el año pasado. La verdad es que bueno, como se suele decir, hasta el rabo todo es toro, ¿no? A veces tienes problemas mecánicos y luego un error en los cálculos del copiloto, pues otras veces penalizas por atrás, otras por adelanto y bueno, para nosotros, si te digo la verdad, pues es una alegría, ¿no? Acabar de hacer podio. Y Joan Vinges se mostraba satisfecho del rendimiento del Suzuki. Después de un mal rally de Canarias, que tuvimos problemas, que tuvimos que abandonar, yo creo que las cosas las hemos vuelto a poner en su sitio, ¿no? Y además que yo creo que tenemos que felicitar mucho a R. Vidal porque coche nuevo, han trabajado muy duro para tener el coche aquí listo, el coche ha funcionado de maravilla y yo creo que esta victoria es para ellos. Los pilotos gallegos completaron 5 posiciones entre los 10 primeros, ya que Sergio y Diego Vallejo fueron finalmente quintos con el único Porsche de la carrera, un resultado bueno para las circunstancias. Víctor Senra acabó en la 6ª plaza y Cohete Suárez y Alex Pais ocuparon la 9ª y 10ª con los vigueses liderando el grupo N. Por último, la Copa Suzuki se fue a manos del cántabro Víctor Pérez.
Si quieres conducir cómodo por la ciudad o prefieres una vida todoterreno, el Suzuki SX4 renueva el plan PIBE y con el más completo equipamiento. ¿Lo vas a dejar escapar? Suzuki SX4 con plan PIBE y 3 años de garantía, de mantenimiento y de asistencia en carretera desde 12.320 euros. Todo lo que necesito.